Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que bienvenidos a todos hoy al culto devocional que vamos a dar hoy jueves en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el Salmo 5: Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Estar atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. En malos no habitarán junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a los que están en iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador aborrece el Señor. Amén. Dice el Señor: de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Que podamos orar de mañana, presentarnos delante del Señor como en estos momentos también, y podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este culto devocional que te vamos a dar en el día de hoy. Señor, que tú te manifiestes, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Proclamamos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Quebramos el poder de la oscuridad en estos momentos. Que podamos escuchar tu voz y, llenos del Espíritu, podamos hacer, Señor, tus deseos, Señor. Señor, tú nos prometes en tu palabra que cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, tú respondes. Y por eso en este día queremos disfrutar, Señor, escuchando tu palabra y viendo cómo tú obras. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar la alabanza. No temerá mi corazón, aunque
Gracias porque solo en ti podemos confiar. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces. Amén. Amén. Muy bien, el título del mensaje que Dios nos da hoy es la oración que agrada el corazón de Dios. Y eso está en Juan 14:14. Juan 14:14, el mismo Señor Jesucristo dice: si alguna cosa pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, que nos dice que Él lo hará. Pero no lo hará de cualquier forma, sino lo hará conforme a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que orar y recibir respuesta, ¿es así? Pero tenemos que saber también cómo tenemos que orar. Ahora, ¿cómo podemos recibir respuesta a la oración? Debemos de entender que la oración es tener una comunicación con Dios. Para orar y recibir respuesta necesitamos orar conforme a la palabra de Dios. La verdad es que en este mundo, si lo vemos, existe claramente la cultura de Satanás. Y parece que el mundo es muy grande, parece que nos come, pero realmente no es así. Tenemos que realmente orar, coger la palabra y ver la respuesta a la oración. Debemos de entender la oración y tener seguridad de esperar la respuesta a las oraciones. Dios, cuando nosotros oramos, te dice no, sí o espera. La Biblia dice que el mismo Cristo, como hemos comentado, como hemos hablado, como dice en Juan 14:14, dice que el mismo Cristo dice, hará lo que nosotros le pidamos. Juan 14:14. Pero hay que entender esto, no es que le pidamos y Él lo va a hacer, sino tenemos que entender que si oramos conforme a la palabra de Dios, si le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, a nuestro Padre, dice que Él lo hará. Dice, yo lo haré por ti. Él lo va a hacer por ustedes. Tenemos que creer y confesar la palabra de Dios. Estas palabras fueron unas de las últimas que dijo Cristo antes de irse al cielo. Por eso es importante que entendamos que la oración lo dijo antes de que lo crucificaran, como dice Juan también 14:1. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Sino Él nos dice hoy que no se turbe vuestro corazón. Más de 300 veces dice que no temamos. Pero nosotros seguimos temiendo, que nuestro corazón se turba en muchas cosas, en muchas circunstancias. Pero ¿qué nos dice aquí? Que creamos en Dios, creer también en Cristo. Dice Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice que el Señor va a preparar un lugar para nosotros. Por eso, ¿qué nos dice? No se turbe vuestro corazón. En Juan 14:16 nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sino cuando Él se fue, dice, cuando yo me vaya, os mandaré otro consolador. Si nos está hablando que mandaría al Espíritu Santo para estar con nosotros, en nosotros, eternamente. ¿Qué dice Juan 14:27? Y la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Dice otra vez, no se turbe vuestro corazón, sino no tengan miedo, sino la paz de Dios es inmensa. La paz de Dios no tiene nada que ver con la paz del mundo. Y luego dijo en Juan 14:14, todo lo que pidáis en mi nombre, lo hará. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que oremos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y como dice aquí, como dice el mismo Señor Jesucristo, dice que Él lo hará. Amén. Eso es lo que tenemos que ver. Juan 14:27 dice que no os afanemos por nada. No se afane vuestro corazón.
y luego nos dijo de que si oramos, Él lo hará. Amén. Ahora, en 1 de Juan, también 5:14, dice que si pedimos a Dios, a nuestro Padre, conforme a su voluntad, Él nos oye y Él lo hará. Si no tenemos la seguridad, cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, conforme a su palabra, nos dice que Él lo hará. Y que dice también en Mateo 18, 20, Cristo nos dice que cuando hay 2 o 3 en mi nombre y oramos en su nombre, también lo hará. Eso es la iglesia. Todo lo que pidamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, lo hará. Si queremos recibir respuesta a la oración, tenemos que saber 3 cosas muy importantes en el día de hoy, dando culto a Dios. Primero, lo más importante de la oración es entender mi identidad. ¿Quién somos nosotros? Tenemos que saber que nosotros somos los hijos de Dios, tenemos que saber que el Espíritu Santo está en nuestra vida, somos templo del Espíritu, tenemos que saber, como dice Juan 14:14, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos responde, tenemos que saber que somos ciudadanos de los cielos, que los ángeles nos guardan, que tenemos la autoridad para quebrar el poder de Satanás y que tenemos el poder para conquistar el mundo. Esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora, ¿para qué y por qué yo estoy en esta tarde o estoy escuchando en esta tarde este mensaje? Debemos de entender esto. Debemos de entender que Dios lo tiene todo preparado. Tenemos que entender que Dios nos quiere usar para su gloria. Tenemos que ver que estamos en el sitio de la bendición. Debemos de entender bien nuestra identidad. ¿Quién somos nosotros? Dios nos ha llamado en esta época ¿para qué? Para quebrar, para parar los desastres que está viniendo conforme a su palabra. El domingo pasado nos daba la palabra de Ezequiel de que profetiza, proclama la palabra a esos huesos secos, esos huesos que están muertos, que no hay nada, pero ¿qué nos dice? Dale aliento de vida. Está hablando de que realmente cuando nosotros damos la palabra, lo que está muerto puede vivir. Si entendemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a recibir las bendiciones de Dios. Es un momento muy valioso en que estamos ahora juntos o que podemos escuchar la palabra de Dios juntos, ¿no? Y podemos alegrarnos y recibir respuesta en este día. En Mateo 16, del 13 al 20, lo he predicado muchas veces, pero nos sigue diciendo el Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tenemos que entender que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tenemos que entender esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Si tenemos esa identidad clara y pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios. No perdamos nuestra identidad. Lo segundo es que debemos de orar conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo? En Filipenses 1, 3, 4, Pablo constantemente oraba por los creyentes y daba gracias a Dios por ello. Qué importante que oremos por la iglesia. Qué importante que oremos por los enfermos. Qué importante que oremos por esas personas que necesitan salvación. Qué importante que podamos orar también por los futuros discípulos que van a venir aquí. Qué importante, como lo hacía Pablo, ¿no? Oraba por cada creyente. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que oremos por cada uno de la iglesia. También en 2 Corintios 1:11 dice que Pablo ayudaba a través de la oración. Es verdad que como misioneros en estos momentos no podemos ir, pues no sé, a Venezuela, o podemos ir a Asia, o podemos ir a África, pero nosotros podemos hacer las misiones también en oración. Por eso es importante que estemos orando como lo hacía Pablo. No solamente por los creyentes, sino también por las naciones. Romanos 1:9 dice que oraba día y noche. ¿Cómo oraba Daniel? Mañana, tarde y noche. ¿Cómo oraba el pueblo de Israel? Mañana, tarde y noche. ¿Y cómo oraba la iglesia primitiva? Como dice Pablo, oraba constantemente. Debemos de poder concentrarnos en la oración, en la palabra. Todo se apoya, todos debemos de ser apoyo y servidores unos a otros, en oración, en nuestro tiempo. Tenemos que aprender a orar unos por otros. Amén. Y lo tercero es que debemos de ver el poder de la oración. Como he escuchado algunas veces, poco
Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Amén. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Debemos de experimentar esto. Si oramos a tiempo marcado, lo vamos a experimentar mañana, tarde y noche. Qué bueno que podamos orar así. Si oramos verdaderamente delante de Dios, vamos a recibir la fuerza que Dios nos quiere dar. Debemos de confirmar solo, como decía este domingo, solo Cristo, el reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Luego vendrá, si estamos ahí orando con solo, vendrá Hechos 2:47. Cada día Dios añadía a los salvos a la iglesia. Incluso vemos también cómo Dios en Hechos 2 cómo levantó a 3.000 discípulos. Es importante la oración. Esa es nuestra respuesta, esa tiene que ser nuestra respuesta. Y tenemos que llegar a la conclusión, que es muy importante. ¿Qué tipo de conclusión tenemos que tener en el día de hoy? Primero, no nos preocupemos por nada, sino estemos ocupados. Tenemos que estar orando delante de Dios con un corazón sincero, dentro de Cristo. Pero Cristo tiene que ser el dueño de nuestra vida. Tenemos que orar teniendo esa seguridad en nuestra vida. Tenemos que aferrarnos a la palabra y orar con la palabra y tendremos esa respuesta. Tenemos que saber orar y tener ese agradecimiento delante de Dios. Si oramos delante de Dios sinceramente, veremos las evidencias de una forma natural y vendrá ese avivamiento que tanto la Iglesia quiere. Esto es la oración. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no pierdas tu identidad. Segundo, debemos de orar, pero también tenemos que aprender a esperar en la oración. Y tercero, mientras esperamos, disfruta. Disfruta de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu. Debemos de confirmar esto en el día de hoy. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que creamos lo que Cristo nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho? Si algo pidiéramos en su nombre, en el nombre de Cristo, de Jesucristo, dice, yo lo haré. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque queremos orar conforme a tu corazón. Te damos las gracias porque queremos agradarte, Señor, orando, disfrutando de la oración y de la palabra. Queremos, Señor, que tú, Señor, nos sigas hablando y dirigiendo en nuestra vida. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el infinito amor de nuestro Padre, que nos ama eternamente antes de la fundación del mundo y la llenura de tu Espíritu Santo y la guía, esté en esta semana con nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga.